Y ahora os dejo de ver, Diana, al compartir. Sí. La dejo así compartida ya, ¿no? Ini- inicia la grabación. Listo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la actividad académica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy tenemos de invitada a la doctora Georgina Espígol. La doctora es especialista senior del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Es miembro del Grupo de Investigación en Vasculitis del IDVAPS y es profesora asociada de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y le pedimos el favor a los demás participantes que por favor apaguen la cámara y el micrófono durante la charla. Muchas gracias, doctora, y adelante con su charla. Bueno, pues primero de todo, agradecerte, Diana, esta oportunidad. Y a ver, cuando me pediste pues hablar de GEPA, ¿no? De granulomatosis eosinofílica con poliangitis, yo la verdad es que bueno, me puse contenta porque es uno de, de mis temas preferidos. Entonces he querido hacer un poco pues una sesión un poco de actualización, hablando pues un poco de la enfermedad en sí, de la definición, de sus características clínicas, de la patogenia y sobre todo centrarme sobre todo en la parte final un poco en el tratamiento porque es el que en los últimos años ha presentado pues mayores novedades y que creo pues que vale la pena recalcar. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Y haciendo historia. El síndrome de Churg-Strauss fue descrito por Jacob Churg y Lotte Strauss pues ya en 1951. Ellos publicaron una primera serie de pacientes, de 13 pacientes, que compartían síndrome clínico, tenían asma, hiperosinofilia y vasculitis. Y también tenían características histopatológicas parecidas. Podían presentar eosinofilia tisular, vasculitis necrotizante o incluso la presencia de granulomas. Estas lesiones histopatológicas no tenían por qué encontrarse las tres en el mismo paciente ni en las mismas lesiones, pero sí que eran lesiones comunes en estos distintos pacientes. Muchos años después, y ya nos vamos pues en el año 2012, se hizo la conferencia de Chapel Hill, en la que bueno, un grupo de expertos digamos, se reunió para establecer una definición y una nomenclatura de las vasculitis, básicamente categorizadas por la afectación, el tamaño, por la afectación de los vasos, ¿no? Del tamaño de los vasos. De manera que esta clasificación es solo una clasificación que busca eso, establecer una nomenclatura y una definición de las vasculitis. Entonces, en ese momento, el Churg-Strauss pasó a denominarse Eosinophilic Granulomatosis with Cholangitis, EGPA, ¿no? o GEPA, y establecieron una definición, ¿vale? En la que pues, la GEPA es una vasculitis necrotizante que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, asociada a asma y con la presencia de eosinofilia en sangre y en tejido. Se asocia a la presencia de ANCA, es una enfermedad rara, es crónica y puede ser recidivante y puede presentar rebrotes. No tiene una preferencia clara de sexo. La edad media al diagnóstico es a los 55 años y la etiología pues no está aclarada. Clásicamente se describe en tres fases. Se define pues, que hay una primera fase en la que los síntomas son prodrómicos, son asma y síntomas alérgicos, sobre todo a nivel ORL. Este asma y estos síntomas alérgicos no tienen por qué diferenciarse especialmente de ningún otro asma o de ninguna otra alergia, aunque habitualmente ese asma pues, bueno, es persistente y el asma puede preceder en muchos años la aparición de la vasculitis. Hay una segunda fase que es de eosinofilia. Eosinofilia y también de afectación infiltrativa de estos eosinófilos. Esta afectación infiltrativa se da sobre todo a nivel pulmonar y gastrointestinal
Y la eosinofilia viene definida pues, por la aparición de un más de 10% del recuento leucocitario. Y a una última fase de vasculitis sistémica en la que las características clínicas son las propias del tiempo, como decimos, pero también hay pacientes que prácticamente esta diferenciación es cuestión de meses o incluso aparecer de forma aguda. En cuanto a las características clínicas, pues bueno, queda claro que el asma va a ser un síntoma importante, presente en el 97% de los pacientes. El 50% de los pacientes presentan alteraciones a nivel ORL en forma de rinitis alérgica, sinusitis, pólipos nasales, anosmia. También hemos hablado de los infiltrados eosinofílicos, sobre todo en el pulmón, infiltrados pues, migratorios que pueden ir cambiando, y infiltración pues, a nivel gastrointestinal. Y luego propiamente los síntomas que se refieren a la vasculitis sistémica, con una afectación de la piel del 60-80%, es decir, es uno de los órganos más afectados en esta enfermedad. A nivel gastrointestinal 30-50%. De la neuropatía periférica es una de las manifestaciones más habituales en estos pacientes, con el 75% de afectación. Y luego ya menos frecuente la afectación cardíaca con un 25% y la renal, que puede oscilar según las series, entre 20 y 50%. Además de estos que hemos comentado, a nivel vasculítico hay puede haber afectación del sistema nervioso central, pero ya con mucha menos frecuencia, probablemente menos del 10%, y la hemorragia alveolar, que si bien es muy frecuente en otras vasculitis ANCA, como por ejemplo la poliangitis microscópica, en este caso en la GEPA la vemos solo en un 3% de los pacientes, es decir, es realmente infrecuente, aunque puede ser grave. La afectación en la piel acostumbra a ser en forma de vasculitis leucocitoclástica, pero también es muy habitual los infiltrados eosinofílicos. La afectación gastrointestinal es más frecuente la afectación, digamos, de gastroenteritis eosinofílica, pero también puede haber vasculitis mesentérica. Y la afectación de neuropatía periférica más habitual es en forma de polineuropatía o de mononeuropatía múltiple y menos habitual o más rara, por ejemplo, la meningoradiculitis. La afectación cardíaca en el pasado era pues, la primera causa, digamos, de mortalidad en las primeras series de esta enfermedad. Más recientemente, la verdad es que la supervivencia y la muerte por afectación cardíaca es rara. Y la afectación cardíaca puede venir por cualquier, digamos, se puede afectar desde una pericarditis a una miocarditis, a una vasculitis coronaria, a insuficiencia cardíaca o afectación valvular. Las nuevas técnicas de imagen como la resonancia nos están mostrando a veces patrones, alteraciones a nivel cardíaco cuando los pacientes están asintomáticos, que a veces no sabemos muy bien qué valor darles a nivel clínico. Y también la afectación renal, que habitualmente puede ser por una glomerulonefritis pauci-inmune, como el resto de vasculitis ANCA, pero también existe la posibilidad de la nefritis eosinofílica intersticial. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, la diagnosticamos pues obviamente con unos síntomas que sean compatibles, pero hay que tener en cuenta pues que las vasculitis tienen muchos mímics y que actualmente en las actuales guías clínicas se sigue recomendando que la biopsia de alguno de los órganos afectados se obtenga siempre que sea posible. Con lo cual, para poder demostrar en esta biopsia pues, la presencia ya sea de vasculitis, de granulomas o de infiltración eosinofílica. Siempre considerar dentro de los órganos afectados, considerar el menos, digamos, difícil de biopsiar, ¿no? Del menos difícil al más difícil, ¿no? De manera que si hay varios órganos afectados y, por ejemplo, la piel es uno de ellos, pues siempre ir al órgano más fácil de biopsiar. Y también, muy importante, a nivel serológico, determinar los ANCA. De hecho, pues si a veces las biopsias no son posibles y tenemos una clínica muy compatible con un ANCA claramente positivo y descartados los mímics, podría ser un surrogate. Pero insisto un poco pues, en que siempre que se pueda obtener biopsia.
Y hablando de los ANCA, hemos dicho pues, que es una vasculitis que se asocia a los ANCA. La hemos visto en la clasificación de Chapel Hill, dentro de las vasculitis asociadas a ANCA. Y sabemos pues, que según las series, entre el 30 y 40% de los pacientes con GEPA, en algunas series incluso llega a más, 60%, van a presentar positividad para los ANCA. En este caso serán normalmente PANCA, es decir, tienen un patrón perinuclear en la microscopía confocal y, la especificidad de ELISA va a ser la mieloperoxidasa, el MPO. Por lo tanto, van a ser ANCAs MPOs. Y esto de los ANCA también se ha visto, digamos, que confiere o puede conferir unas características clínicas un poco distintas según pues, si los pacientes son ANCA positivos o ANCA negativos. De manera que a nivel clínico hay varios estudios que relacionan más algunos síntomas más relacionados con la positividad de los ANCA, como la glomerulonefritis, la neuropatía periférica, el hecho de que la biopsia sea positiva por vasculitis, y que en cambio el patrón ANCA negativo tiene más afectación pues, cardíaca o de eosinofilia pulmonar. De manera pues, que los ANCA positivos se parecerían más a una vasculitis ANCA positiva MPO y los ANCA negativos quizá pues, podrían ser más parecidos a una enfermedad infiltrativa por eosinófilos. Volviendo un poco al tema de la clasificación, que no voy a insistir, también es importante hablar de los criterios clasificatorios. Se han requerido criterios clasificatorios que, insisto, no son criterios diagnósticos, es decir, los criterios clasificatorios no tienen la finalidad de diagnosticar las vasculitis, sino que se establecieron para poder hacer el diagnóstico diferencial entre las distintas vasculitis y poder clasificar las distintas vasculitis. Entonces, son criterios clasificatorios, insisto, no diagnósticos. Hubo algunos previos a los de 1990, pero digamos que los del ACR, del American College of Rheumatology de 1990, han sido los más utilizados hasta la actualidad. En el 2017 aparecieron los criterios MIRRA. Estos criterios son los que se utilizaron para establecer la clasificación de GEPA en el estudio, en el ensayo clínico MIRRA, que fue el ensayo clínico con mepolizumab, del que hablaremos más adelante. Y recientemente, este año mismo, pues, se han publicado los nuevos criterios clasificatorios ACR-EULAR, después de un estudio DCBAS en la que se han entrado más de 800 pacientes y se ha hecho pues, un trabajo muy importante a la hora de poder establecer estos nuevos criterios. Y en este caso pues, se clasifica como GEPA si obtenemos 6 puntos mínimos, 6 o más puntos. Recordar pues, que estos criterios se tienen que aplicar en principio cuando uno ya tiene claro el diagnóstico de vasculitis y una vez establecido el diagnóstico de vasculitis, pues si cumple con estos criterios podría pues, catalogarse de GEPA. Esto es importante de cara a la clasificación, de cara a ensayos clínicos y también de cara a tratamiento. Aquí destacar, por si alguien pues, ya se ha mirado los criterios y puede chocar un poco, que vemos que cuentan como negativo la presencia de PR3, como menos 3 puntos, y la hematuria, menos 1 punto. Esto aclarar que no significa que una GEPA no pueda tener PR3 de forma excepcional o que no puedan tener hematuria cuando hay por ejemplo, la presencia de glomerulonefritis. Es simplemente para marcar una clara diferencia entre las otras dos vasculitis ANCA, la poliangitis microscópica, por ejemplo, en que la hematuria va a estar casi siempre presente, o con el Wegener, que muy habitualmente pues, tiene la presencia de ANCA PR3. Pero la presencia de hematuria en un paciente con una glomerulonefritis puede ir totalmente a favor de un diagnóstico de GEPA.
En cuanto al diagnóstico diferencial, pues evidentemente el diagnóstico diferencial se establecerá, como acabamos de mencionar, con las otras vasculitis de pequeño vaso, más habitualmente las ANCA. Estas tienen mucho en común, tienen infiltrados pulmonares, tienen lesiones en la piel a nivel de púrpura, pueden presentar mononeuritis múltiple, afectación sinusal. Además, la progresión de la enfermedad puede ser muy parecida, puede ser grave, crónica, recidivante. Y los hallazgos histológicos también muy parecidos. Pueden tener vasculitis necrotizante las tres pueden tener hemorragia alveolar y las tres pueden presentar glomerulonefritis. Entonces, ¿cómo establecemos las diferencias? Pues establecemos diferencias, por ejemplo, en los ANCA, como hemos comentado, los CANCA van a ser más habituales en la GPA, los PANCA van a ser PANCA tanto en la poliangitis microscópica como en la GEPA, mucho más frecuentes en la poliangitis microscópica. La presencia de granulomas es más frecuente en el Wegener, la presencia de glomerulonefritis sobre todo en la poliangitis microscópica, y lo que determina mucho la GEPA van a ser pues la presencia de asma, que no la veremos prácticamente pues ni en Wegener ni en poliangitis microscópica, y la presencia de eosinofilia, que a pesar de que el Wegener a veces puede tener un cierto grado de eosinofilia, va a ser mucho más marcada en la GEPA. Otro diagnóstico diferencial importante de la GEPA son las enfermedades infiltrativas eosinofílicas. En este caso, por ejemplo, hay que a veces establecer diagnóstico diferencial con la neumonía crónica eosinofílica, con asma hipereosinofílica, con síndromes hipereosinofílicos, ya sea idiopático o linfoproliferativo o mieloproliferativo, o, por ejemplo, la aspergilosis alérgica broncopulmonar. De hecho, hay un importante overlap a nivel de síntomas multisistémicos entre la GEPA y el síndrome hipereosinofílico. De manera que podemos ver sinusitis, pólipos, rinitis, hipercoagulabilidad con afectación de ictus a nivel del sistema nervioso central, presencia de miocarditis, asma, infiltrados pulmonares, nefritis intersticial, afectación de eosinofílica gastrointestinal, neuropatía periférica, podemos ver urticaria, púrpura, artritis. Estos síntomas son comunes en ambas enfermedades, tanto en el hipereosinofílico como en la GEPA. Con lo cual, se establece un overlap en algunos pacientes importantes y que se pueden diferenciar, pues evidentemente, si la biopsia demuestra vasculitis, pues esto irá a favor de GEPA, y también si hay una positividad de los ANCA, también irá a favor de GEPA. También la presencia de asma muchas veces es menos prominente en el GES y a veces el GES pues, tiene un nivel de recuento eosinofílico más elevado. Aún así, el overlap en los GEPA negativos, ANCA negativos, en los GEPA ANCA negativos, el overlap puede ser importante y además biomarcadores tradicionales como los eosinófilos, la IL-5, pues no han demostrado tampoco ser capaces de diferenciar las dos enfermedades. Y en cuanto a la patogenia, pues en cuanto a la patogenia, muy recientemente, bueno, en 2019, se publicó el primer GWAS relacionado en esta enfermedad, ¿vale? en GEPA. Si bien pues, bueno, es una enfermedad rara y el número de pacientes pues, para estos estudios siempre requiere ser elevado, se pudieron sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, que claramente la GEPA es una enfermedad poligénica. Y luego algunos otros hallazgos bonitos a nivel genético, como por ejemplo la relación de la GEPA MPO positiva con el HLA de Q, que se asocia también con las otras vasculitis ANCA MPO.
Y en cambio, una diferenciación clara entre estos GEPA MPO positivos con los GEPA ANCA negativos, en los que hay otros genes que destacan, como GPA33 o TSLP, que están en relación a el control eosinófilo y que por lo tanto, digamos, estos ANCA negativos quizá a nivel genético tendrían un parecido, más parecido a los síndromes hipereosinofílicos que a las vasculitis ANCA. En todo caso, con este background genético, pues no sabemos qué antígeno puede funcionar como trigger y esto dar lugar a los pródromos que hablábamos, que son pues, síntomas alérgicos y progresivamente pues, aparecer la respuesta inflamatoria, de la cual pues, bueno, conocemos bastantes de sus protagonistas, ¿no? Conocemos pues, que la presencia de granulomas nos indica un probable papel de las células TH1 y de los macrófagos. La presencia de ANCAs y de aumento de IgE pues, nos habla pues, también de la presencia, ¿no?, de las células B. Sabemos que la TH17 está aumentada en estos pacientes, las Treg están disminuidas y obviamente pues, un papel importante de la respuesta TH2 con la activación de los eosinófilos. ¿Los ANCA tienen un papel patogénico? Pues es probable que sí, ya que tanto in vitro como in vivo, este pues es uno de los modelos de ratón ya descrito hace años, en los que se demostró el papel patogénico de los ANCA, con la capacidad pues, de provocar afectación glomerular idéntica a una polingitis microscópica. También hemos visto pues, que hay estudios en los que se demuestra un poco que los niveles ANCA pueden estar en relación a la actividad de la enfermedad, aunque nunca digamos, tratamos a los pacientes en función de los niveles de los ANCA. Y también los eosinófilos, bueno, creemos pues, que también tienen un papel patogénico en esta enfermedad, ya que también hemos visto que su inhibición o cuando hemos hecho el target de eosinófilos, los tratamientos, digamos, que han funcionado. Los eosinófilos tienen pues, bueno, la capacidad de producir la inflamación alérgica con la degranulación, la presencia de L5, participan en factores en trombosis y también en fibrosis, ¿no?, que es muy típica a nivel cardíaco. Por lo tanto, los eosinófilos causan un daño tisular. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues bien, el tratamiento sigue siendo el cornerstone, ¿no?, del tratamiento siguen siendo los glucocorticoides. Importante destacar aquí que se utiliza de forma habitual para poder, digamos, establecer un poco de pronóstico en el momento del diagnóstico y que esto sea útil para tomar decisiones terapéuticas, se utiliza el Five Factor Score. De manera que el Five Factor Score determina pues, pacientes con peor pronóstico se traten con mayor agresividad. De manera que un Five Factor Score igual o superior a 1, determinado pues, por la presencia de alguna de estas afectaciones, ¿no?, que haya pues, una afectación con una creatinina superior a 1,5, una proteinuria igual o superior a 1 gramo, con afectación gastrointestinal, afectación cardíaca o afectación del sistema nervioso central, se use como tratamiento adyuvante un tratamiento con ciclofosfamida que ha demostrado aumentar la supervivencia. Otros tratamientos inmunosupresores como la azathioprina y el metotrexato son utilizados como tratamiento adyuvante para reducir la dosis de glucocorticoides. Otros tratamientos como el interferón alfa se habían intentado ya que inhibe el reclutamiento de eosinófilos, pero los efectos adversos y la ineficacia prácticamente hacen que no se utilice actualmente.
El omalizumab también en casos de asma grave no controlada. Y en pacientes muy graves también se llega a recomendar el uso de inmunoglobulinas intravenosas. Respecto al rituximab, el rituximab se ha mostrado efectivo en muchas serie de casos y también sabemos que tiene un papel, ¿no?, en las vasculitis ANCA, en el que ya se demostró en PAM, ¿no?, y en Wegener pues, la eficacia idéntica a la ciclofosfamida en el tratamiento de inducción. Y además pues, tiene un papel probablemente pues, de disminuir los niveles de IL-5 y de eosinófilos. En este sentido, hay un ensayo clínico, el REOVAS, que ya está completado, con 105 participantes, en los que ya se presentaron los resultados, lo que no está publicado, pero en un abstract en el ACR del año pasado, en el que el rituximab pues no demostró ninguna inferioridad versus la ciclofosfamida como standard of care en estos pacientes. Y ahora mismo también se está llevando a cabo otro ensayo clínico para el tratamiento de mantenimiento, comparando rituximab versus azatioprina. Entonces, las terapias actuales de la GEPA nos dan una remisión en un tanto por ciento muy elevado, una supervivencia también muy elevada a los 5 años, pero por otro lado tenemos que estos pacientes presentan rebrotes alrededor del 40-50%, que los efectos adversos también son importantes, que el asma crónico persiste en más del 80%, y que en el 32% de estos pacientes el asma y los síntomas a nivel ORL son de difícil control que hacen pues, que realmente muchos pacientes no puedan acabar de retirar nunca el tratamiento con corticoides. Y estos síntomas pues, no mejoran tampoco con los tratamientos inmunosupresores que había hasta la actualidad. Entonces, hay claramente pues, una unmet need en esta enfermedad y identificar pues, vías patogénicas implicadas en esta enfermedad es altamente importante para tratar a estos pacientes de forma dirigida, para establecer terapias dirigidas en estos pacientes. Hacer un targeting del eosinófilo pues, era razonable en el sentido de que sabemos que la IL-5 regula la proliferación, la maduración y la diferenciación de los eosinófilos, pues neutralizar la IL-5 parecía pues, evidentemente una opción terapéutica posible. Y en ese sentido, hay varios anticuerpos monoclonales, hay diversas terapias biológicas que actúan a este nivel. De manera que existe el benralizumab, inhibiendo pues, el receptor, la cadena alfa del receptor de la IL-5, el reslizumab, anticuerpo directo contra la IL-5, y el mepolizumab. Del mepolizumab, pues ya había la aprobación del mepolizumab en otras enfermedades hipereosinofílicas como era el asma hipereosinofílico y se estableció un primer ensayo clínico que fue publicado en 2017, un ensayo clínico pues utilizando por primera vez mepolizumab en estos pacientes. Este es el fase 3. El fase 3 se estableció una dosis de mepolizumab de 300 miligramos mensuales y los pacientes, ¿cómo eran? Pues eran pacientes con GEPA recidivante o refractaria, es decir, pacientes que habían presentado brotes, estando con dosis por encima de 7,5 de corticoides, o refractaria, es decir, imposibilidad, digamos, de bajar la dosis de prednisona por debajo de 7,5. El objetivo primordial era ver pues, el número acumulado de semanas en remisión. Remisión completa significaba vivas de 0 y prednisona inferior a 4 miligramos al día. Como vemos, los resultados pues, fueron buenos, es decir, el mepolizumab conseguía la remisión mucho más que el placebo.
También los rebrotes eran mucho menos frecuentes con el mepolizumab que con el placebo, e incluso la dosis media de prednisona fue más baja en el grupo del mepolizumab respecto al placebo. Por lo que el ensayo clínico demostró que podía mantener, ¿no?, la remisión en GEPA en pacientes recidivantes o refractarios, disminuía el número de rebrotes, también disminuía el número de rebrotes vasculíticos en estos pacientes y disminuía la dosis de prednisona diaria con un buen perfil de seguridad. Cosas no tan alentadoras, pues bueno, que casi el 50% de estos pacientes de hecho no alcanzaban la remisión establecida. El 50% presentaban rebrotes y un 40% pues mantenían de prednisona pues, con dosis iguales o superiores a 7,5. En todo caso, el mepolizumab ha sido pues, una gran incorporación al tratamiento de la GEPA, de manera que muy recientemente se establecieron, a finales del año pasado, salieron publicadas las recomendaciones del ACR en cuanto a las recomendaciones de tratamiento de la GEPA, y en las que pues ya por primera vez aparece el mepolizumab recomendado dentro de la GEPA activa pues, no grave. ¿Y qué sabemos del mepolizumab a nivel de vida real? Nosotros publicamos a inicios de este año un estudio de nuestro centro con 11 pacientes, todos cumpliendo pues, los criterios ACR y los criterios ACR y criterios MIRRA. En este caso, pues los pacientes eran de un perfil muy parecido al ensayo clínico MIRRA, eran pacientes corticodependientes o con GEPA recidivante. Y describimos un poco el efecto del mepolizumab en estos pacientes con un seguimiento medio de 3 años. Y concluimos pues, que realmente el mepolizumab consiguió un mejor control de la enfermedad, alcanzando la remisión prácticamente en todos los casos, permitió un ahorro de corticoides significativo, evitó la adquisición de daño, o sea, manteniendo el BDI estable en vida real, y demostró mantener su eficacia y seguridad a largo plazo en vida real. Este era solo pues, un ejemplo pues, con 11 pacientes, pero prácticamente simultáneamente también se publicó este estudio en el que también pudimos participar, que es un estudio también retrospectivo a nivel europeo, es un estudio pues, multicéntrico europeo observacional, en este caso con 203 pacientes, también para investigar eficacia y seguridad del MEPO. En este caso había también uno de los intereses era ver diferencias entre las dos dosis de 300 y de 100. Esto viene dado pues, porque la aprobación del mepolizumab en Europa con la indicación de GEPA todavía no había sido hasta recientemente, de manera que en Europa era difícil conseguir pues, el mepo en 300 miligramos y en muchos casos se optó con la dosis de asma, ¿no?, de 100 miligramos. Este estudio pues, tenía 2 años de seguimiento y estableció como respuesta completa un Vivas 0 con una prednisona inferior a 4 o una respuesta parcial si el Vivas era 0 pero la prednisona era superior a 4 miligramos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que a nivel de vida real, realmente el mepolizumab permite un mejor control de la enfermedad, permite reducir la dosis de glucocorticoides. En este estudio se vio también pues, que los 100 miligramos eran útiles en la mayoría de los casos, a pesar de que había algunos pacientes pues, que habían requerido aumentar la dosis a 300. Y tenemos algún pero en el que pues, realmente en vida real conseguir una respuesta completa, que significa un Vivas de 0 con una prednisona inferior a 4 miligramos, a los 12 meses lo habían conseguido pues, alrededor de un 30% de los pacientes, y que el 40% de los pacientes persistían pues, con exacerbaciones asmáticas.
Ya terminando, solo un apunte de qué sabemos, digamos, del mepolizumab en la inducción de la remisión. Hemos dicho pues que cuáles eran las características del estudio MIRRA, en que los pacientes pues no eran pacientes recidivantes, corticodependientes, y no tenemos información, digamos, del MEPO en cuanto a la remisión de la inducción. En la inducción de la remisión. Entonces, hay este estudio, que es un estudio unicéntrico, únicamente con 20 pacientes, en la que se comparó básicamente el tratamiento pues, de glucocorticoides con MEPO versus glucocorticoides con ciclofosfamida y un seguimiento únicamente a 6 meses. En este periodo de tiempo, pues bueno, vemos que básicamente las dos líneas de tratamiento tuvieron unos resultados similares. Incluso pues, con mejor adherencia al mepolizumab, digamos, quizá por menores efectos secundarios, siendo además más leves. En todo caso, en cuanto al mepolizumab, yo creo que bueno, quedan preguntas por resolver. El papel de la inducción en la remisión, el papel de inducción en inducción de remisión, pues está todavía para esclarecer. También el papel en la JEPA grave. También el papel en las manifestaciones vasculíticas. La dosis óptima, la duración óptima, también si previene adquisición de daño a largo plazo. Y para ello pues hay también varios ensayos clínicos que probablemente también nos ayudarán a responder la mayoría de estas preguntas. Ahora mismo hay un ensayo clínico por el grupo francés en el que intenta dilucidar pues eso, el papel del mepolizumab en la inducción de la remisión, el mepolizumab versus el standard of care con azatioprina o con ciclofosfamida en los casos graves. Y hay varios estudios de extensión que también ayudarán a clarificar eficacia y seguridad a largo plazo. Y recordar pues, que en este contexto del targeting de eosinófilos, pues también actualmente hay un ensayo activo fase 3 del benralizumab como otra terapia alternativa anti-L5 en estos pacientes. Y yo creo que básicamente esto era todo lo que os quería contar. Así tenemos pues, tiempo para preguntas o aclaraciones que os pueda hacer. Y daros las gracias por vuestra atención. Esto es bueno, el grupo actual de investigación en vasculitis liderado por la doctora Cid en nuestro hospital. Y nada más. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Buenos días. Primero agradecer a la doctora por su conferencia, muy interesante. Yo tengo como varias inquietudes con respecto al mepolizumab. Lo primero es que en Colombia tenemos, digamos que la posibilidad de prescribir la dosis de 100 miligramos. Todavía no podemos prescribir la de 300. En la experiencia del estudio observacional de ustedes, ¿encontraron diferencias o similitudes en los pacientes que trataron con las dos dosis? La verdad es que en el estudio había una mayoría importante de pacientes tratados con 100 miligramos, sobre todo por lo que te digo, por la dificultad también en Europa, pues en estos años, para conseguir, digamos, el mepolizumab a la dosis, ¿no? Recomendada en el estudio MIRRA, ¿no? A ver, el estudio MIRRA utilizó 300 miligramos porque había estudios previos, ¿no? Y fases previas en las que se había hecho un cálculo. También pensando en que el grado patogénico o el grado de afectación de la JEPA es superior a un asma, ¿vale? Con afectación de infiltración en muchos órganos, etcétera, con lo cual se habían hecho cálculos de esos 300 miligramos, ¿vale? Pero dado que en Europa también había esa dificultad, pues en vida real
ha habido pues, muchos pacientes tratados con 100 miligramos que han ido bien y hay una equiparación, digamos, de resultados, ¿vale? Si bien es verdad que, y por ejemplo también, bueno, en nuestra experiencia personal también he tenido pacientes que habían empezado con dosis de asma, en dosis de 100, y que, bueno, y que no han acabado de ir bien, teniendo que aumentar la dosis a 300, ¿vale? Pero ya te digo, el estudio, digamos, había muchos, un tanto por ciento muy elevado de pacientes tratados con 100 miligramos que también los resultados eran parecidos, ¿vale? Perfecto. Finalmente, otra pregunta con respecto a esto. Pues personalmente siempre me ha preocupado el bajo porcentaje de pacientes ANCA positivos en el estudio MIRRA y realmente el relativo bajo porcentaje de manifestaciones vasculíticas en ese estudio. Correcto. Entonces, queda uno con un sinsabor con respecto a la seguridad para usarlo en pacientes que predominantemente tengan ese tipo de manifestaciones en ECPA. Entonces, no sé cuál es tu visión personal al respecto. Sí, como dices, nos faltan datos, ¿no? El MIRRA no pudo acabar de responder esto, ¿no? Precisamente por el bajo tanto por ciento, ¿no? de pacientes ANCA que incluyó. También un poco ese perfil es probable porque de hecho pues estamos hablando de pacientes, ¿no? que eran refractarios, que llevaban dosis de corticoides, ¿no? que eran corticodependientes y que esto cuando, ¿no? cuando tenemos experiencia en estos pacientes vemos que muchas veces los pacientes que realmente nos cuesta, ¿no? de acabar de bajar la dosis de corticoides o que persisten, ¿no? Rebrotando, muchas veces son pacientes que lo que persiste sobre todo son los síntomas pues, de asma, ¿no? y síntomas ORL, ¿no? de sinusitis, rinitis, etcétera. Entonces, es verdad pues, que el MIRRA no nos puede acabar de contestar esto y es una de las preguntas que yo he dejado abiertas, ¿no? La experiencia nuestra propia real, cuando nosotros vimos esos 11 pacientes, la verdad es que también había poca afectación vasculítica, digamos, en el momento de entrar estos pacientes o de iniciar el tratamiento con mepolizumab, ¿vale? Pero yo lo que sí que puedo decir es que llevamos ahora ya varios años, o sea, 3, 4 años de seguimiento, ¿no? de pacientes y que en este tiempo yo no he tenido ningún rebrote vasculítico en estos pacientes, ¿vale? que actualmente están básicamente tratados con mepolizumab. Entonces, yo creo que nos falta tiempo y que también estos ensayos clínicos que ahora están en marcha, sobre todo en el tratamiento de inducción, ¿no? a la remisión, yo creo que nos pueden ayudar mucho a contestar estas preguntas. Yo creo que sí que puede tener un papel, digamos, también de reducir los fenómenos vasculíticos en estos pacientes. Pero yo creo que, bueno, que los estudios que vienen y la experiencia, digamos, en tiempo, ¿no? Nos dirá un poquito, nos dará respuesta a esto. Hola, buenas Hola. tardes. A ver, yo quería preguntarle, o sea, basada yo en mi experiencia y en mi caso, yo tengo afectados los pies ¿Tiene, con perdón, una, me ha dicho? No, sí, he acabado de escuchar. ¿Tiene? sí, que tengo afectados con una neuropatía periférica, los Ajá. pies, los 2 pies y Ujú, 3 dedos de la mano derecha, que me ujú, incapacitan bastante. Entonces, ujú, yo tuve un brote en el mes de mayo, estaba ujú. tomando toprina y me cambiaron a Azol también, pero fue el metatresato, exactamente Metojet. Ujú. Sí, ahora han visto en los últimos análisis que parece que me ha afectado un poquito al hígado.
Podría ser algo que fuese grave la afectación esa por el metatresato, o cómo se podría tratar, porque es que el año pasado, concretamente el invierno pasado, porque yo el frío lo llevo muy mal, yo vivo en Salamanca y Salamanca es muy fría y lo llevo muy mal, estoy muy mal. Tuve infección de oídos, me dio una trombosis, el cóndilo se desgastó y me tuvieron que poner un tratamiento y ahora me tienen que hacer un arreglo de la boca. O sea, es que no me acuerdo, fueron tantas cosas. Y la infección de los oídos, la garganta, ya ve cómo hablo, me han metido hasta en quirófano para hacerme una prueba que me van pinchando por toda la garganta para buscar los motivos de por qué las cuerdas vocales no funcionan bien, y es que no encuentran nada de nada, nada. Actualmente estoy con una logopeda que me está enseñando, digamos, a hablar otra vez. O sea, no sé si lo nota, pero mi voz es más bien ronca, pero no continua. Dentro de un rato a lo mejor se me ha quitado. O sea, es normal todos estos... A ver, yo es que para poder evaluarla, yo no creo, o sea, la finalidad de esta sesión no creo que sea poder yo hacerle de médico, ¿sabe? Entonces, yo para poder evaluarla necesitaría, digamos, conocer bien el caso, verlo, ¿vale? Y poder, o sea, a mí me faltan datos ahora para poder, digamos, hacer de médico en este caso, ¿vale? No Entonces, pretendo que sea de médico, digo que si ay, se le ha dado algún caso o sabe que pueda ser tantas patologías juntas. A ver, la JEPA, a ver, lo del hígado, pero ahora hablo sin tener, o sea, con lo que usted me dice yo no puedo hacer este tipo de juicio, pero lo del hígado es probable que tenga relación al metotrexate, que muchas veces altera un poco el perfil hepático, pero no sé si es el caso. Los otros síntomas, pues como me ha oído probablemente contar, la JEPA es multisistémica, es decir, puede afectar muchos órganos, unos con más frecuencia que otros. Entonces, muchas de las cosas se pueden explicar por la JEPA. También es muy importante diferenciar en las vasculitis, diferenciar daño, o sea, actividad y secuela. Muchas veces ahí se producen unos daños que no van a ser reversibles y que quedan establecidos independientemente del tratamiento que tú hagas, porque el tratamiento puede actuar cuando hay actividad de la enfermedad, cuando hay síntomas activos de la enfermedad. Las secuelas no responden al tratamiento, o sea, el daño establecido no responde al tratamiento. Entonces, bueno, no sé si le sirve o no, pero ya le digo que para ser más concreta y poder ayudarla más en ese sentido necesitaría también tener más datos. Pues no sé, yo más datos, evidentemente tengo todos los informes médicos ahí y demás. Ya, pero creo que no es creo que no es el que foro no, para... sí, disculpe que pues no es el ambiente para la consulta médica, porque es principalmente pues un fórum para médicos. Pero podemos luego comunicarnos con usted por correo electrónico para ayudarle algunas cosas en lo que podamos médicamente. El Vale, doctor perdón. Santiago Bernal tiene también una pregunta. Doctora, buenos días. Muchísimas gracias por su presentación. Yo tenía algunas dudas que quería hacerle. La primera es que en lo que uno ve respecto a GPA, muchas veces se le da mucha importancia a la eosinofilia, pero en mi experiencia, muchos de los pacientes no se presentan con eosinofilia, sino que uno llega al diagnóstico es por el hallazgo histológico de infiltración por eosinófilos más el contexto clínico. Y claramente eso hace más difícil el diagnóstico de una enfermedad donde no siempre hay un anticuerpo o un biomarcador que me permita poder hacer ese diagnóstico. Y eso Correcto. me ha hecho, digamos, el cuestionamiento si de pronto podemos estar viendo diferentes espectros de la enfermedad, ya que algunos se comportan con eosinofilia y otros, por el contrario,
no es la presencia de eosinofilia, sino del infiltrado en el tejido. ¿Qué tan frecuente ustedes ven eso, que realmente el paciente con EGPA no se presenta con eosinofilia, sino que el diagnóstico ustedes lo tienen al final es por la presencia en los tejidos? Vale, a ver, la eosinofilia, como tú bien dices, de hecho la eosinofilia es, o sea, puede oscilar, ¿no? O sea, la eosinofilia, de hecho, en estos pacientes oscila de forma constante, ¿vale? Se ha determinado, ¿no?, la eosinofilia a veces como un biomarcador, ¿no?, de los pocos que tenemos, digamos, a nuestro alcance, para poder determinar, pues, un poco a veces la posibilidad pues, de actividad o de rebrote de la enfermedad, ¿vale? Si bien es verdad que a veces, justamente, pues, los pacientes cuando están quizá más activos, a veces sí que hay mucha eosinofilia, pero como bien dices, a veces los eosinófilos están en los tejidos, ¿vale? Y no los vemos circulando en sangre, sino que están ocupando algún tejido. Entonces, yo hasta establecer, digamos, un fenotipo distinto en pacientes que tienen eosinofilia o que no la tienen, yo esto, en mi experiencia, no lo he vivido, ¿eh? Es decir, yo por la eosinofilia periférica no veo diferencias clínicas o fenotípicas en los pacientes. Sí que veo eso, o sea, una oscilación. También es verdad que hay pacientes que cuando nos llegan ya han sido tratados a veces parcialmente con corticoides o llevan, pues por ejemplo, si son asmas un poco resistentes, llevan ciclos de corticoides, que yo creo que también esto a veces puede enmascarar mucho la eosinofilia o la hipereosinofilia que pudiera haber inicial o en el momento del diagnóstico o en el momento de una fase, pues, infiltrativa o de presencia de eosinófilos, ¿no? Que a veces, pues, también esto viene enmascarado. No sé, esta es mi percepción a nivel personal. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es, la parte es del compromiso cardíaco. Digamos que por cosas fortuitas de la vida, últimamente he tenido una racha de pacientes con falla cardíaca que al final el diagnóstico es una vasculitis. En algunos casos hemos diagnosticado que es una EGPA, pero en otros a uno le queda el grado de incertidumbre porque son los ANCAs los que están presentes, pero no puedo demostrar en los tejidos porque solo encuentro fibrosis. Pero hace mucho tiempo salió un trabajo que hablaba de que la falla cardíaca, en especial cuando es dilatada en su debut, pues hace pensar también que puede ser una manifestación más frecuente de EGPA. Sí, correcto. En ese espectro, ¿qué tan frecuente usted ve el compromiso cardíaco? Y en esa experiencia que usted tiene en su corte, ¿qué tantos pacientes de pronto con compromiso cardíaco tenían pues recibieron mepolizumab? Y si de pronto los diagnosticaron, ¿fue con histología o con resonancia o con ecocardiograma? Muchas gracias, doctora. Si no recuerdo mal, es que ahora debería... Espera, a ver si tuviera... Es que te lo diré de memoria y me da un poco de rabia. Es que yo diría que en nuestra serie de mepolizumab, justamente, no había ninguno con afectación cardíaca. Creo recordar. Te lo digo un poco de memoria, ¿vale? Pero había, o sea, no, yo creo recordar que de afectación cardíaca justamente o muy pocos, uno o ninguno, ¿vale? Nosotros de forma reciente, que hayamos tenido que introducir mepolizumab, no hemos tenido pacientes con afectación cardíaca reciente, pero sí ahora, por ejemplo, teníamos justamente, la semana pasada tuvimos una paciente de larga evolución, una paciente joven, pero que había debutado en su momento con neuropatía, que en su momento fue ANCA positiva, aunque luego a lo largo del seguimiento nunca ha hecho hizo un infarto de una arteria coronaria hace unos años que fue difícil establecer si estaba en relación o no a la enfermedad, pero que ahora recientemente acaba de hacer una disección también de una de las arterias coronarias
y que en este caso, ¿no? Si vamos sumando cosas, pues sí que a pesar de no poder tener una evidencia clara, ¿no? Porque no es una cosa que puedas llegar a biopsiar y no te queda claro, hemos decidido, digamos, pensar que sí, que es una complicación de la JEPA, y es una de las pacientes que una vez haya recibido tratamiento de inducción es probable que también le añadamos mepolizumab. ¿Vale? Pero yo diría que en nuestra serie no recuerdo ahora de los 11 pacientes que hubiera ninguno con afectación cardíaca. No, o sea que no tengo ahora mucha experiencia con mepolizumab y afectación cardíaca. A nivel Perfecto, personal, doctora, muchísimas gracias. Sí. Doctora, yo tengo en la mente una paciente que tuvimos con una hipereosinofilia, una hemorragia alveolar y una glomerulonefritis rápidamente progresiva que fue por ANCA. Pero los ANCA eran negativos, era una glomerulonefritis pauciinmune ANCA negativo. Pues lo que más pensamos con ella es que era pues una JEPA, pero esta paciente nunca había tenido asma. ¿Ustedes han tenido pacientes sin asma? O sea, tenía, perdona Diana, me has dicho la glomerulonefritis, la hemorragia alveolar y me has dicho alguna Sí, otra cosa. Perdona. y No te... hipereosinofilia. la hiperosinofilia. ¿De cuánto era la hiperosinofilia? Era mayor a 1000. Era mayor a 1000. Vale. En más de una determinación, digamos, al inicio del diagnóstico, o había tenido hiperosinofilia previa en algún momento, que sepáis, que pudisteis documentar. Ya, pues el debut fue en UCI. Cuando nos llegó a UCI, llegó con la hemorragia alveolar y pues una creatinina elevada, todo. Y ya pues en el tiempo que se pudo sacar del ventilador y todo, que la pudimos reinterrogar, ella pues llamativamente nunca había tenido asma. No sé si ustedes han tenido la experiencia de algún paciente con esta vasculitis que no tenga asma. Muy pocos, muy pocos. Yo realmente esto del tanto por ciento tan elevado que se describe en las series, ¿no? Del 97%, yo básicamente lo corroboro. De hecho, yo creo que en todos los pacientes ahora en nuestro hospital debemos llevar unos 50 pacientes activos con la enfermedad y sin asma. No más. Todos los demás, la verdad es que el asma no tiene por qué tampoco ser grave, persistente, porque también tengo pacientes que tienen el antecedente de asma, pero que curiosamente llevan muchos años estables desde ese punto de vista, y no ha sido tampoco uno de los problemas, ¿no? de manejo de algunos pacientes. Pero sí que había, al menos, ¿no? Había el antecedente. Pero bueno, alguno tengo, Diana, algún paciente tengo. ¿Qué pasa? Que este no tiene asma, no tiene ANCAS, ¿no? Es difícil, es complejo este paciente. Sí, pues es muy complejo el diagnóstico. Muchísimas gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta para poder dar por finalizado este encuentro académico? Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer, Diana. No sé, Bueno, espero muchísimas haber gracias. podido responder alguna cosa con nuestra Claro. experiencia y bueno, y daros las gracias por la oportunidad. Y a la paciente de Claro. Salamanca, pues bueno, solo comentarle que si quiere, bueno, le podemos facilitar los datos por si quiere hacer una consulta, digamos, médicamente arreglada, ¿vale? Que como has dicho tú, pues quizá no era el foro, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a la doctora pues la esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su buena Muchas charla. gracias a ti, Muchas gracias. Gracias, Diana. Abrazos. No, con mucho Adiós. gusto. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta Abrazo. luego. Adiós, adiós.